Espíritu Santo de Dios, en esta hora venimos delante de ti pidiéndote que seas tú quien nos enseñe, que seas tú quien nos muestre tu verdad, que seas tú quien transforme nuestra manera de pensar, como dice tu palabra. No queremos conformar nuestra mente a este mundo, sino que queremos ser transformados por ti, por la revelación que tú traes de tu verdad, por lo que está escrito en la palabra de Dios. Danos la sabiduría, danos el entendimiento, quita cualquier confusión, cualquier mentira, cualquier engaño que pueda existir en nuestra mente para que pueda ser libre de cualquier cosa que no pertenezca a ti, Señor. Así que te damos gracias, te presentamos este tiempo, que sea tu presencia, que seas tú manifestándote, que sea tu poder, que seas tú, Señor, en medio nuestro. Así que te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza y te damos todo el poder en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a continuar desde el versículo 12, Marcos capítulo 11, versículo 12, y vamos a mirar que aquí estamos en el versículo 12 y comienza diciendo siguiente, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Entonces, estamos mirando que anteriormente había estado Jesús, quedó el versículo anterior en que él había entrado en Jerusalén, él había estado en el templo y que como ya era de noche, pues regresó a Betania con los 12. Y ahora estamos viendo que al día siguiente él no se quedó en Jerusalén, sino que sale de Betania y saliendo de Betania nos dice un contexto interesante que dice que tuvo hambre. Entonces, Jesús no estaba solo, Jesús iba con sus discípulos y cuando nosotros vemos esto que tuvo hambre, podemos pensarlo en dos contextos. Podemos pensarlo en el contexto físico y natural, de que pronto tuvo un hambre física, pero también podemos pensar en un contexto espiritual de que tenía un hambre espiritual. Y cuando estamos hablando de un hambre espiritual, estamos hablando de un hambre en el contexto del reino que tiene que ver con un deseo de rectitud, que tiene que ver con un deseo de justicia, de hacer lo correcto. Y entonces cuando nosotros vemos el versículo anterior, vemos que él estaba prácticamente inspeccionando el templo. Y hay que entender algo muy importante. La condición del templo siempre va a reflejar la condición espiritual del pueblo de Israel. Por eso vemos que en algún momento, cuando Israel había caído en idolatría, ahí vemos que Nabucodonosor destruyó el templo. Después, cuando en los tiempos de Roma, también el templo fue destruido, porque la condición del templo refleja la condición espiritual del pueblo de Israel, así como la condición de la iglesia de Cristo refleja la condición espiritual de un país o de una ciudad. Nosotros podemos conocer lo que ocurre en una ciudad cuando nosotros miramos el reflejo de lo que hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es la que tiene la autoridad, es la que está representando a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, si hay una iglesia que está entendida, que está avivada, que está trayendo la perspectiva del reino, eso va a transformar el país, eso va a transformar una ciudad. Entonces, por eso miramos que la condición de un país, la condición de una ciudad, es el reflejo de la iglesia de Cristo, de si la iglesia está orando, de si la iglesia está ejerciendo su influencia, de si la iglesia está incluso generando ese obstáculo para que el enemigo pueda avanzar. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque en este contexto, el templo en Jerusalén estaba reflejando la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel. Cuando continuamos leyendo el versículo 13, nos dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez
hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces estamos mirando que ese tuvo hambre lo podemos conectar a un aspecto no tanto natural, sino en un contexto espiritual. Y entonces aquí, entendiendo ese contexto espiritual, estamos viendo que Jesús está viendo de lejos una higuera. Esa higuera tiene hojas, está viva. Pero cuando él fue a ver si tenía higos, si tenía fruto, y llegó a esa higuera, se dio cuenta que no había ningún fruto, que solamente había hojas. Entonces, estamos mirando que él no encontró ningún fruto, sino que encontró solo hojas. Y esto nos está hablando desde un contexto espiritual. Humanamente era un tiempo de higos, es decir, perdón, no era tiempo de higos, es decir, no era un tiempo de cosecha, no era la temporada de que la higuera tuviera higos. Pero cuando vemos la perspectiva del reino y cuando vemos la perspectiva espiritual, nosotros estamos llamados a dar fruto. Y no solo fruto en una temporada de cosecha, sino fruto en todo tiempo. Nosotros no solamente podemos ser hojas, tenemos que ser fructíferos, tenemos que dar frutos. Y eso es lo que a la larga Jesús está tratando de enseñarle a sus discípulos, que hay que dar fruto en todo tiempo, porque la perspectiva del reino es diferente a la natural. ¿Y qué frutos vamos a dar nosotros como representantes del reino? Son frutos de rectitud y de justicia. A la larga también es el fruto del Espíritu Santo. Tiene que haber una transformación en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar para que podamos dar un fruto que permanezca, pero no es un fruto periódico, no es un fruto que yo voy a dar una sola vez o que la voy a dar de vez en cuando. No, es un fruto que permanece, es un fruto que se da siempre. Por eso, espiritualmente hablando, Jesús esperaba que esta higuera tuviera fruto, aunque no estuviera en tiempo de dar higos. Y eso puede suceder. Hay personas que desde lejos pueden parecer fructíferas porque tienen hojas. Entonces tú ves la persona, tiene hojas, ay, pero cuando te acercas, te das cuenta que no tiene ningún fruto, que son solo hojas. Y eso puede pasar en nuestra vida. Nosotros podemos parecer fructíferos, podemos parecer que estamos vivos, que tenemos una espiritualidad, que somos creyentes, porque vamos a la iglesia o porque oramos, pero cuando Jesús viene a que, bueno, muéstrame el fruto, no tenemos ningún fruto. Entonces, Juan 15, cuando nosotros nos vamos a Juan 15, 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, y esto os mando, que os améis unos a otros. El mayor fruto que nosotros podemos dar es el primer fruto del Espíritu Santo, que es el amor, amarnos los unos a los otros, es manifestar el amor de Dios. Pero miren qué interesante que Jesús a Juan, en ese contexto de lo que Juan está hablando, es que hay que llevar fruto, hay que dar fruto y ese fruto tiene que permanecer. Para eso fue que Él nos escogió, para que nosotros demos fruto. Entonces esta higuera, aunque tenía hojas, aunque se veía viva, no tenía frutos. Y nuestra vida no puede ser como esta higuera, que tenga solo hojas, pero que a la hora de la verdad, cuando se venga a mirar qué fruto hay, no tengamos fruto. No tengamos ningún fruto que darle a Jesús cuando Él necesite sacar de nosotros algo, cuando Él necesite que nosotros produzcamos algo. Entonces, igual eso también nos refleja lo que es el reino, porque cuando nos vamos a Apocalipsis, en el último capítulo de Apocalipsis, que es el capítulo 22, nos dice que ahí va a haber un árbol, el árbol de la vida, que va a producir 12 frutos y prácticamente que es un fruto por mes. Entonces estamos viendo que el reino de los cielos
hay fruto. Y la bendición que Dios estableció sobre Adán y Eva, luego sobre Abraham, todo tiene que ver con ser fructíferos, con multiplicarse, y eso también tiene que ver en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser fructíferos, nosotros tenemos que multiplicarnos, nosotros tenemos que reflejar el reino, nosotros tenemos que manifestar la vida del reino. Y cuando nos vamos al versículo 14, entonces dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces imagínense la escena. Él está saliendo de Betania, va camino a Jerusalén, está cerca al monte de los olivos, de repente tuvo hambre, ve esta higuera que tiene hojas, se supone que debe tener higos, va, no tiene ningún higo, pero nos dice que no es temporada de dar higos. Y entonces ahora Jesús le dice a la higuera, entendiendo Jesús lo que estaba representándose a nivel espiritual, le dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y entonces están los discípulos escuchando lo que Jesús le está diciendo a la higuera. Entonces imagínense la cara de los discípulos, o sea, tal vez ellos no entendían nada de lo que estaba pasando. Pero cuando no se producen frutos de justicia, cuando tú no estás produciendo frutos de rectitud, cuando tú no estás produciendo frutos con una perspectiva del reino, entonces lo que se va a producir es pecado. El pecado se produce porque cuando no hay frutos de justicia, cuando no hay frutos de rectitud, cuando no hay frutos de perspectiva y enfoque del reino, lo que se va a producir es el pecado. Y eso es lo que nos quiere mostrar esto que hizo aquí Jesús. Entonces Jesús literalmente maldijo la higuera, pero la maldijo para que en esa condición de no dar fruto, nadie pudiera comer de ella, porque eso fue lo que Jesús declaró, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y ese nunca lo está refiriendo casi que por toda la eternidad. Entonces, no era solamente que no diera fruto, sino, no era solamente que esta higuera no diera fruto, sino que nadie pudiera nunca jamás, es decir, por toda la eternidad, comer el fruto de ella. O sea, que no hubiera quien la comiera. ¿Por qué? Porque realmente no está sirviendo, realmente si no está dando frutos, lo que no está produciendo nada bueno. Y de esa manera Jesús le dijo que no produjera a tal manera que nadie la pudiera comer. Entonces aquí termina como esa escena y ahora estamos viendo otra escena, que es el versículo 15. Entonces, digamos que ellos salieron de Betania, estaban cerca al Monte de los Olivos, se encontraron con esta higuera, sucedió esto representativo de Jesús, porque Jesús está trayendo esta representación para lo que va a ocurrir ahora. O sea, esto es algo simbólico que nos da un contexto de lo que va a ocurrir ahora. Entonces dice que ellos vinieron, entonces ya entraron en Jerusalén, aquí está Jesús con sus discípulos y Jesús entra en el templo. Dice el versículo 15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en ese contexto ya Jesús, recordemos que él ya había venido una noche y ya había venido y había entrado al templo, o sea que ya Jesús lo había inspeccionado. Y entonces Jesús llegó ahora directamente al templo y ¿qué hizo? Entonces, después de que ya lo había inspeccionado, es decir, ya él sabía qué estaba sucediendo, es decir, el templo no estaba en la condición correcta, así como esta higuera no estaba en la condición correcta. Esta higuera tenía que dar fruto, no solamente en una temporada de higos, sino en todo tiempo, hablando desde una perspectiva espiritual. Y ahí estaba Jesús representando ese reino. Entonces, el templo no estaba en la condición correcta y tenemos que entender que tenía que haber un cambio en lo que ocurría en el templo.
y tenía que haber una transformación. Recordemos que si el templo reflejaba la condición espiritual del pueblo de Israel, entonces tenía que haber un cambio en el templo para que hubiera un cambio y una transformación en los judíos. Y eso fue lo que hizo Jesús cuando él entró al templo. El templo no estaba reflejando la rectitud y la justicia de Dios, entonces por eso Jesús vino a traer la rectitud, a traer la justicia y a traer lo correcto al templo. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo que en el templo estaban vendiendo, comprando, pero no solo vendiendo y comprando, sino también estafando, robando con los precios que ponían, y también estaba en pos de que estaban haciendo cosas pues que no estaban, que el templo no estaba diseñado para eso. Entonces el templo no estaba en la condición correcta. Ahora, cuando nosotros pensamos en nosotros, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y nuestras acciones y nuestros pensamientos, nuestras emociones reflejan nuestra condición espiritual. Entonces, ¿qué estamos nosotros reflejando? ¿Qué estamos también nosotros mostrándole a otros? ¿Nosotros estamos en la condición correcta? ¿Estamos dando fruto en todo tiempo o estamos como la higuera, que aparentemente está viva, tiene hojas, pero no tiene fruto? Entonces nosotros tenemos que evaluar nuestra vida y tenemos que evaluar nuestra vida a diario con el Espíritu Santo. Eso era lo que hacía David, y por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él decía, escudriña mi corazón. Nosotros tenemos que ponernos en el espejo del Espíritu Santo todos los días, así como nos ponemos todos los días al espejo para peinarnos, porque muchas veces nosotros el corazón es engañoso y no nos damos cuenta de qué está pasando con nosotros. Y por eso nos es más fácil verle los defectos o verle las cosas a las demás personas, porque estamos centrados en lo que está haciendo el otro, y como dice la palabra, estamos viendo la paja en el otro, pero no vemos la viga que nosotros tenemos. Entonces tenemos que diario poder venir delante del Señor para que el Señor nos escudriñe y mire qué está pasando con nosotros, si nosotros estamos como está el templo, que estaba corrupto, que no estaba en rectitud, que no estaba en justicia, que no estaba reflejando el reino de Dios, o como la higuera, que tenía muchas hojas, que se veía muy bonita, pero cuando se acercó no tenía fruto. Tenemos que evaluar nuestra vida, pero no solo cada año para hacer como las promesas que uno hace que va a hacer cada año, no, tenemos que evaluarlo a diario. Tenemos que decirle, Espíritu Santo de Dios, revélanos lo que está mal en nosotros. No permitas que estemos engañados creyendo que estamos bien cuando pueden haber cosas en nuestra vida que no están bien, y esas cosas están impidiendo las bendiciones de Dios, están impidiendo el avance de Dios. Entonces el versículo 16 nos dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios algunos. Entonces aquí hay otra cosa también. Entonces no solamente estaban los cambistas, no solamente estaban los que vendían las palomas, no solo estaban los que vendían y compraban en el templo, sino que también había personas que tenían herramientas de trabajo, que tenían utensilios para el trabajo secular. Y en el templo eso no se podía hacer. De hecho, cuando nos leemos cómo fue construido el templo o cómo fue construido el tabernáculo, nos damos cuenta que muchas de las cosas que se hacían afuera. Es decir, ellos construían el altar del sacrificio, lo construían afuera y luego lo entraban. Porque el templo es un lugar santo, en el templo es un lugar donde no se puede hacer un trabajo secular, donde no se pueden tener herramientas de trabajo, porque es la manifestación de la presencia de Dios en el templo. Entonces, también está referenciando que no es el ser humano quien trabaja lo espiritual, sino que es Dios quien manifiesta su gloria. Entonces, eso cuando nosotros lo traemos, por ejemplo, a nuestra vida actual, nosotros tenemos que entender que no es nuestra agenda, no es nuestra manera de hacer las cosas, no son nuestras fuerzas, no es el trabajo humano, sino que es Dios quien trabaja en nuestra vida.
Nosotros por nuestra propia fuerza no vamos a poder cambiar, no vamos a poder hacer las cosas, no vamos a poder lograr las cosas sin la ayuda de Dios. Dios es el que nos da la fortaleza, el talento, la habilidad, la gracia, la revelación. Es Dios, no somos nosotros en nuestra fuerza. Y por eso Él quiere que nosotros cambiemos para ser más como Él, para que podamos entender cuál es su carácter, para que podamos entender quién es Él. Y ese es el reflejo de lo que representa que Jesús no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, como lo dice el versículo 16. Y es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. No es en nuestras fuerzas. Nosotros no hacemos las cosas con nuestra propia agenda, a nuestra propia manera, buscando nosotros mismos. Incluso la palabra nos dice que en vano nosotros construimos y Dios no es quien edifica. Y también de la palabra dice en Proverbios que el hombre puede hacer muchos planes, pero Dios es el que los lleva a cabo. Entonces tenemos que entender en cuenta que no somos nosotros, es Dios quien lo hace. Después en el versículo 17 nos dice algo bien lindo, porque después de que Jesús hizo esto, que él manifestó como el inconformismo, después de él haber evaluado, como quien dice, en un escrutinio, haber mirado profundamente qué era lo que ocurría con el templo, él, él ahora, después de mostrar qué era lo que estaba mal, él ahora dice en el versículo 17, y les enseñaba. Qué lindo es que Jesús siempre estuvo dispuesto a enseñar. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. El Espíritu Santo siempre va a estar dispuesto a enseñarnos la manera correcta. O sea, Jesús no solo fue, alborotó, dijo, tiró, se enojó, o sea, no. Él ahora les va a enseñar cómo es la cosa. Y eso es algo que también nosotros tenemos que tener en cuenta. No solamente es gritarle a una persona, no solamente regañar a una persona, no solamente llamarle la atención a alguien, no solamente es enojarnos con alguien, no, porque no está haciendo las cosas bien, es enseñarle. Cuando tú estás en una posición de liderazgo, ya seas un jefe, ya seas un padre, ya seas cualquier posición que tengas de liderazgo, no es solo regañar a la persona que hizo algo mal, es enseñarle cómo se hace bien, cómo sería lo correcto. Entonces, eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios no solo nos disciplina o nos llama la atención por algo que hicimos incorrectamente, sino que Él nos enseña la manera correcta. Y eso es lo que está haciendo Jesús aquí en el versículo 17. Dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces Jesús les estaba enseñando y les estaba diciendo, y les estaba enseñando y diciendo con la palabra. Jesús todo lo que hizo, todo lo que decía tenía un fundamento en las escrituras. Jesús nunca dijo nada que no estuviera en las escrituras. Él citaba las escrituras y por eso les está diciendo, como quien dice, yo no estoy haciendo esto porque a mí se me ocurrió, porque me enojé o porque estoy de malas porque la higuera no me dio fruto. No, es porque está escrito, está en las escrituras y ustedes deben hacer lo que dicen las escrituras. Y esto es para nosotros, nosotros debemos hacer lo que dicen las escrituras, lo que Dios ha escrito allí como nuestra guía, como una forma de darnos los mandamientos, nosotros tenemos que obedecer lo que dice la escritura. Y si la escritura dice algo concreto y conciso, pues nosotros debemos hacer eso que dice la escritura. Entonces aquí Jesús está citando a Isaías y está citando Isaías 56:7. Isaías 56:7 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, en mi casa de oración. Por eso Jesús les está diciendo, está escrito que mi casa será llamada casa de oración.
entonces no una cueva de ladrones. Y después dice el versículo 7 de Isaías 56, dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces Jesús les está diciendo, está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es una casa de oración donde los holocaustos y los sacrificios van a ser aceptados en el altar. E incluso en ese entonces, pues no estaba el sacrificio de Jesús. Y eso fue lo que él vino a hacer. Pero él les está recalcando que ellos la han convertido en una cueva de ladrones y que no está cumpliendo el propósito y el plan de Dios de ser una casa de oración. Y una casa de oración no solo para Israel, sino para todas las naciones. Entonces él estaba haciendo esto, o sea, él estaba haciendo todo eso que él hizo porque había una razón en las escrituras para hacerlo. Y él les estaba enseñando acerca de la corrupción en el templo y de que el templo no estaba de acuerdo al plan y al propósito de Dios y a la voluntad que Dios tenía para el templo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos haciendo algo en nuestra propia voluntad o en la voluntad de otra persona y no en la voluntad de Dios. Porque cuando hacemos eso estamos como los que estaban haciendo las cosas en el templo. Nosotros tenemos que estar bajo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que estar bajo la voluntad de Dios, no bajo nuestra voluntad, no bajo la voluntad de otra persona, sino que nosotros tenemos que evaluar clara y concisamente que lo que nosotros estemos haciendo esté bajo la voluntad de Dios, que sea voluntad de Dios y no voluntad de hombre. Entonces, esto nos muestra lo que estaba ocurriendo en el templo, lo que estaba ocurriendo con ellos y cómo hay una similitud con la higuera, donde la higuera no estaba produciendo frutos de justicia y rectitud, perdón, donde el templo no estaba produciendo frutos de justicia y rectitud y la higuera no estaba produciendo frutos, no había fruto en la higuera. ¿Y esto qué significaba en la cuestión en la condición del templo? Que requería un cambio. Y precisamente Jesús vino para producir ese cambio, para producir un cambio espiritual en nuestra vida, para producir un cambio espiritual a todo aquel que decide aceptar a Jesús y tener a su Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Su muerte y su resurrección trae la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y eso trae una transformación cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. ¿Para qué? Para dar fruto, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, es importante lo que Jesús está aquí enseñando y recalcando en cuanto a la condición del templo. Ahora, el versículo 18 nos dice algo importante, porque entonces allí no solo estaban las personas que estaban escuchando lo que Jesús les estaba enseñando con respecto a la manera correcta del templo, sino que dice el versículo 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Entonces, miren qué interesante, que, que los escribas y los principales sacerdotes también escucharon la enseñanza de Jesús. E incluso escucharon que Jesús estaba citando a Isaías, que estaba citando la palabra de Dios. Pero ellos no reconocieron la verdad que estaba teniendo Jesús. Ellos no tuvieron la convicción para hacer lo correcto. Ellos no tenían una mentalidad del reino. Ellos lo que hicieron fue querer destruirlo, porque el énfasis de la palabra en griego no era solo que querían matarlo, sino que querían destruirlo, querían destruir la verdad que él enseñaba, la verdad que venía con su doctrina, la verdad que él estaba enseñando. ¿Y por qué? Porque las personas que lo escuchaban quedaban maravilladas con lo que él enseñaba. Entonces miren el contraste. Mientras estas personas lo escuchaban maravilladas,
que de verdad que querían entender lo que Jesús decía, lo que él enseñaba, la palabra que él traía, estos escribas y estos fariseos no querían sino destruirlo. Se sentían amenazados. ¿Por qué? Porque se sentían amenazados, porque le tenían miedo. Ellos reconocían la autoridad en Jesús. Ellos sabían que Jesús estaba ungido. Ellos reconocían que Él tenía algo especial en la manera que Él enseñaba, pero ellos no respondieron ante Jesús. Ellos respondieron con rabia, respondieron con miedo porque se sintieron amenazados del ministerio de Jesús y no respondieron como respondieron las demás personas con admiración. Y hay que entender que los escribas conocían perfectamente las escrituras, porque ellos las estudiaban y ellos las interpretaban, o sea que ellos sabían lo que decía Isaías. Ellos sabían que Jesús estaba en lo correcto, pero el corazón de ellos no estaba enfocado en el reino. El corazón de ellos no estaba dando fruto. Y cuando miramos esto con la higuera, nos damos cuenta que ellos tenían hojas, eran líderes religiosos, eran espirituales, pero cuando se acercaban no tenían fruto, no había ningún fruto, estaban como la higuera. Entonces, nosotros no podemos ser como los escribas, porque ¿qué ocurre cuando somos como los escribas y los principales sacerdotes? Conocemos la verdad que dicen las escrituras, las leemos, nos las predican, pero no las aplicamos, pero no hacemos nada de lo que dice la escritura, sino que la desechamos. Y eso era lo que hacían los escribas y los fariseos y los sacerdotes, desechaban las enseñanzas de Jesús, las desechaban al punto que ellos rechazaron a Jesús, no lo aceptaron. Entonces, nosotros no podemos ser como los escribas, nosotros tenemos que estar maravillados de la verdad, nosotros tenemos que estar deseosos de poder leer la Biblia y de poder aplicar lo que dice la Biblia, es decir, de poder obedecer lo que quiere que hagamos el Señor con su palabra. Nuestro deseo tiene que ser, Señor, ¿cómo te obedecemos? ¿Qué quieres que hagamos por ti? ¿Cómo honramos tu sangre? ¿Cómo honramos todo lo que tú has hecho por nosotros? ¿Cómo te sirvo? Entonces, esa tiene que ser nuestra perspectiva y no puede ser la que tenían los escribas y los principales sacerdotes. Entonces, ahora el versículo 19 dice que al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y nos damos cuenta que igual pasó cuando él fue a inspeccionar el templo en los versículos anteriores, donde él fue a inspeccionar el templo, pero como se hizo de noche, él regresó a Betania. Entonces aquí nos está diciendo que ya se hizo de noche, que el Jesús no permaneció en Jerusalén, es decir, Jesús no dormía en Jerusalén, sino que él escogió Betania para estar en Betania. Y recordemos que Betania significa aflicción. Y Betania pues no era una ciudad principal como lo era Jerusalén, era más bien como un suburbio, como un pueblito más pequeño, no era Jerusalén, pero miren que Jesús está mostrando en todo tiempo a qué él vino a hacer, él vino a humillarse, él vino a ser afligido, y eso lo refleja el hecho de que él se regrese a Betania y no se quede a Jerusalén, porque cuando lo pensamos, él ha podido tener hospedaje en Jerusalén y quedarse ahí en Jerusalén, si ya ese era su sitio final, pero él quiso regresar a Betania. Entonces ahora, en el versículo 20, estamos viendo que ya pasó un día, o sea, él se fue allá en la noche a Betania, durmió allá y ahora está regresando otra vez con sus discípulos a Jerusalén. Y nos dice el versículo 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces ya va este nuevo día, ellos salen de Betania, van camino a Jerusalén, otra vez están cerca al Monte de los Olivos, y entonces los discípulos se dan cuenta y ven la higuera que se ha secado.
sea que la higuera ya no tiene hojas, como estaba en la condición anterior, que tenía solamente las hojas, pero no tenía fruto. Ahora está prácticamente seca, o sea, ahora no tiene ninguna hoja. Y hay que entender que los árboles nunca se secan desde la raíz. Tenemos que entender que los árboles o las plantas, ellas se comienzan a secar es desde las hojas y la raíz es lo último en secarse, lo último en secarse. Es más, hay plantas que tú puedes ver que pueden tener las hojitas secas, pero cuando te vas al tronco y lo quitas, el tronco todavía está vivo. O sea, no, ¿por qué? Porque la raíz es lo último en secarse. Así que esta higuera no estaba bajo la ley natural. Estamos viendo que la higuera estaba seca desde las raíces. O sea, la higuera no se había secado desde las hojas a la raíz, sino que la higuera se había secado desde la raíz hacia las hojas, completamente fuera del orden natural. Y esto es simbólico porque entonces eso está mostrando y está reflejando que la muerte es necesaria para la resurrección. La muerte es necesaria para una nueva vida, para una transformación. ¿Cómo nosotros lo vemos cuando una oruga se convierte en mariposa? La oruga muere, pero sale una mariposa. Entonces, aquí está haciendo un reflejo de que esta higuera seca desde las raíces está mostrando una transformación desde la parte espiritual, un mensaje desde lo espiritual, en el sentido de que sus raíces fueron las primeras que se secaron porque no estaba arraigada o no estaba fundamentada en lo correcto, en el reino, en la rectitud, en la justicia del reino. Y recordemos que la higuera está representando lo que manifestaron los escribas y los fariseos y lo que estaba representando el templo. Entonces, cuando no hay unas raíces que están fundamentadas en la rectitud, que están fundamentadas en la justicia del reino, que están fundamentadas en el reino, no tienen cómo nutrirse y se van a secar y no tienen cómo dar fruto. Y lo que van a producir cuando tú no produces fruto es pecado, es injusticia, es maldad. Entonces el versículo 21 nos dice, entonces Pedro, recordemos que Pedro es como el más, sí, el que siempre habla primero, el más impulsivo, el más impetuoso. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Pedro lo que está queriendo es que Jesús les explique qué pasó. Es decir, ellos se fueron en la mañana del día anterior, encontraron la higuera, tenía hojas, bueno, ellos nada más escucharon lo que dijo Jesús, que no produjera más fruto, se fueron en la noche, ahora están regresando en la mañana y de la noche a la mañana prácticamente están viendo una higuera que no solo está seca de las hojas, sino que está completamente seca desde la raíz. Y Pedro lo que le está queriendo decir a Jesús es, ¿qué pasó? O sea, enséñanos, por eso le está diciendo, maestro, enséñanos, porque, porque incluso Pedro usa la palabra maldición, es decir, la higuera que maldijiste. Es decir, Pedro está reconociendo que el resultado de una higuera seca desde la raíz es porque Jesús la maldijo. Entonces, cuando Jesús le responde en el versículo 22, Jesús ya está en un contexto del reino. Jesús ya le va a responder desde una perspectiva del reino. Y en el versículo 22 vemos que está diciendo, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Realmente está mal traducido este tener fe en Dios porque en el original se refiere no no a tener fe en Dios, sino a tener la fe de Dios. Es decir, Jesús les está diciendo que tengas la verdad de Dios, porque la palabra fe significa en el hebreo lo mismo, viene de la misma raíz de verdad.
Entonces, todo el mundo piensa que fe es lo que tú crees, o sea, que es como creer en algo o creer, que eso es fe. Pero en el hebreo, fe no es creer, fe tiene su raíz en la palabra verdad, tienen la misma raíz, fe y verdad. Entonces, no se refiere a fe como creer, porque tú puedes creer muchas cosas que no tienen nada que ver con la fe en Dios o con la verdad en Dios. Entonces, por eso hay una relación entre fe y verdad. Y aquí lo que Jesús les está diciendo es tener la verdad de Dios. Entonces Jesús les responde diciéndoles, tengan la verdad de Dios, porque cuando tú tienes la verdad de Dios, la perspectiva es diferente y tú no vas a ver las cosas desde una perspectiva natural como la estaban viendo los discípulos, que la higuera se había secado, o, sino que lo vas a ver desde una perspectiva, o que no tenía fruto porque no era tiempo de dar frutos, sino que lo vas a entender desde una perspectiva del reino. Y a la larga, Dios quiere transformar nuestra vida a partir de su verdad, porque su verdad es la que nos hace libre y nos transforma. Y su verdad es la que trae el reino. Entonces Él le está diciendo en primera instancia, tengan la verdad de Dios. O sea, es importante que ustedes entiendan la verdad de Dios, que ustedes tengan la perspectiva de Dios, la perspectiva del reino, no la perspectiva humana. Y en el versículo 23, entonces él continúa diciéndoles, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces Jesús le está respondiendo a Pedro y le está respondiendo desde una perspectiva para decirle, Pedro, tienes que tener la verdad de Dios, es decir, Pedro, tienes que tener la perspectiva del reino, no puedes verlo desde una perspectiva humana. Y a la larga también le está hablando cuando él le dice cuando le está diciendo, de cierto digo, es decir, como quien dice, verdaderamente te estoy diciendo, desde la verdad de Dios te digo, que cualquiera que le diga a este monte. Pero aquí Jesús no está hablando de cualquier monte. Aquí Jesús no está diciendo, que dile a la montaña o al monte, no sé, a la montaña de aquí del cerro, no sé, del volador o cual. No, aquí Jesús le está diciendo a este monte. ¿Y cuál es este monte? Ellos estaban cerca al monte de los olivos. Así que le está hablando específicamente del monte de los olivos. Y el monte de los olivos representa y simboliza al reino. ¿Por qué? Porque en Zacarías 14, cuando nosotros nos vamos a Zacarías 14, al profeta Zacarías 14, versículo 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así que prácticamente Jesús les está hablando del monte de los olivos y de Zacarías, les está hablando de una manera profética para que entiendan el reino, diciendo que en los últimos tiempos, cuando el reino de Dios se establezca, este monte, el monte de los olivos, prácticamente se va a echar al mar y se va a quitar. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva del reino y está hablando de cómo Dios responde cuando tú tienes una perspectiva del reino y cuando tú tienes la verdad de Dios y cuando tú hablas la verdad de Dios. Y después dice, y no dudare en su corazón. Está hablando de un corazón que está establecido, un corazón que está arraigado en la verdad. Cuando un corazón está establecido en la verdad, es un corazón que no duda, porque ese corazón sabe que está establecido en el reino y sabe lo que ocurre en el reino. Entonces no tiene por qué dudar. Entonces, lo otro es que si tienes la verdad de Dios, si tienes la fe de Dios, tú vas a poder esperar lo que Dios quiera manifestar del reino en tu vida, tú vas a poder esperar el establecimiento del reino en tu vida.
Entonces, no es que tú le vas a decir a cualquier monte, quítate y échate, y entonces Dios va a hacer todo lo que tú quieras. Eso no es lo que Jesús le está queriendo decir a Pedro. Le está queriendo decir a Pedro, Pedro, ten una mentalidad de reino para que tú entiendas cuál va a ser el establecimiento del reino. Entonces, hay que entender que Dios está esperando que nosotros ejercitemos la fe, que caminemos en su verdad, pero entendiéndola desde una perspectiva del reino. O sea, Jesús no está diciendo que la fe es como una tarjeta de crédito para obtener todo lo que queramos, que como dices, que si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, ese no es el enfoque que Jesús le está dando a este pasaje. Jesús no le está diciendo que ahora tú vas a tener todo lo que quieras. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está estableciendo los principios del reino de los cielos. Está diciendo que cuando tú entiendes y tienes la perspectiva del reino, cuando tú entiendes que estás en la verdad de Dios, cuando tú tienes esa verdad de Dios, entonces vas a poder obtener de parte de Dios lo que tú necesitas, porque Dios va a obrar a tu favor. Entonces hay que ejercer la fe, pero esa fe que está arraigada en la verdad, que es la verdad de Dios para tener una transformación. Entonces, nosotros, lo que Jesús espera de nosotros es una transformación porque se fundamenta en la verdad de Dios y la fe, por esa fe que nosotros estamos fundamentando la verdad de Dios, es que nosotros vamos a poder entonces caminar en el propósito de Dios, en los planes de Dios y vamos a poder obedecerlo, porque estamos establecidos en su reino, estamos establecidos en su verdad, estamos arraigados en su verdad. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Ahora, muchas veces nosotros estamos esperando que Jesús venga por segunda vez, pero realmente no somos nosotros quienes estamos esperando a Jesús. Es Jesús quien nos está esperando a nosotros. Es decir, Él no regresa y no viene porque Él está esperando que nosotros estemos listos, que estemos preparados para su regreso, que nos encuentre ejercitando la fe, que estemos caminando en su verdad. Entonces, eso es lo que va a hacer que su reino se establezca en nuestra vida y que cuando nosotros podamos venir con la verdad y la mentalidad del reino delante del Señor, Él pueda responder nuestras oraciones. Ahora, el versículo 24 nos está hablando que dice, por tanto, y por eso es muy importante que nosotros no saquemos solamente un versículo y ya, porque cuando nosotros sacamos un versículo y lo interpretamos de acuerdo a lo que nosotros creemos y no lo ponemos en el contexto, entonces lo vamos a sacar de contexto. Porque, por ejemplo, para estudiar todo este capítulo que estamos estudiando hoy, tenemos que verlo todo relacionado, porque si no, no vamos a entender por qué Jesús habló de la higuera, por qué después vino lo del templo, por qué después vino otra vez lo de la higuera. Y miren ahora que él está diciendo aquí en el versículo 24, por tanto. Es decir, por tanto está relacionándose a lo que venía hablando anteriormente. Y dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, este por tanto nos está diciendo que está relacionado con todo lo que él ha venido hablando antes en el contexto del Monte de los Olivos y en el contexto del reino. Entonces nosotros no podemos sacar este versículo para decir que entonces ahora todo lo que yo le pida a Dios y que yo lo crea, entonces me va a venir, porque entonces yo lo estaría sacando de contexto, porque Jesús no está diciendo eso y por eso comienza diciendo por tanto. Es decir, el resultado de tener ese enfoque y esa mentalidad del reino es este. Y es muy importante entender que Dios no necesariamente te va a dar lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Y muchas veces nosotros le pedimos a Dios lo que queremos, pero muchas veces Dios sabe que ese que queremos no es realmente lo que nos va a hacer bien. Entonces no nos va a dar lo que queremos, sino lo que necesitamos, lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Ahora,
Para nosotros pedir correctamente, necesitamos tener una mentalidad del reino. Necesitamos ver las cosas desde la perspectiva del reino, porque solamente cuando tenemos una perspectiva del reino es que vamos a poder caminar en obediencia. Y solamente caminando en obediencia, porque tenemos esa perspectiva del reino, vamos a poder manifestar la gloria de Dios y entonces Dios nos va a usar y vamos a poder ser una bendición para otros. Pero tenemos que tener una mentalidad del reino cuando oramos, porque incluso la palabra nos dice en otros pasajes que nosotros tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios y que nosotros tenemos que orar no para nuestros propios propósitos, sino en pos de cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es su reino. Entonces tenemos que tener una mentalidad de reino para poder orar enfocados en el reino, en la perspectiva correcta de lo que Dios quiere para nuestra vida y no solo de lo que nosotros queremos. Y por eso hay mucha gente que vive frustrada, decepcionada, que se pelea con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le responde, porque están orando, 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 orando y Dios no le responde. Pero ¿por qué Dios no le responde? Porque no están teniendo en cuenta este por tanto. Entonces, esta conexión de la oración con el reino. Ahora, cuando tú tienes esa mentalidad del reino y cuando tú estás orando de acuerdo a lo que Dios quiere y no a lo que tú quieres, entonces hay algo que se resume aquí en este versículo, y es que tú oras, tú crees y ya lo recibiste. Aquí muchas traducciones lo ponen como que va a ser en un futuro, pero la traducción correcta es que ya lo recibiste, porque en el reino, cuando tú oras de acuerdo al reino, de acuerdo a la voluntad de Dios, ya lo recibiste. O sea, tú estás orando con la verdad de que ya lo recibiste. Y por eso fue que Jesús pudo explicar que si tú le dices al monte de los olivos, basado en Zacarías, que se mueva, pues se va a mover y se va a echar al agua. ¿Por qué? Porque ya está establecido. En el reino, las cosas ya están establecidas. Y por eso todas las escrituras nos hablan de lo que ya está establecido. Solo falta que se manifieste. Cuando tú lees todo el capítulo 14 de Zacarías, estás viendo una profecía de lo que va a ser el reinado de Jesús, de lo que va a venir, pero ya está establecido. Solo falta que se manifieste, pero ya está establecido, ya está escrito. Y eso es lo que quiere decir esta palabra, que cuando tú oras, tú estás creyendo, ya lo recibiste, porque ya está establecido, porque ya está de acuerdo a la voluntad de Dios y porque ya está en el enfoque correcto, que es el enfoque del reino. Que tú nos ayudes, Señor, a tener una mentalidad del reino, que tú nos ayudes, Señor, a poder establecer tu verdad en nuestra vida. Que nos ayude, Señor, a poder orar basado, Señor, en tu reino, no solo en lo que nosotros queremos, aunque tu palabra dice que tú cumples los anhelos de nuestro corazón cuando te buscamos, pero no queremos, Señor, enfocarnos en lo que nosotros queremos. Queremos enfocarnos en lo que tú quieres para nosotros, Señor. Y por eso en esta hora, Señor, te pedimos que nos des esa mentalidad del reino, que nos des ese enfoque del reino, que nos des ese enfoque para recibir de ti lo que tú sabes que nosotros necesitamos, porque muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué necesitamos, pero tú que eres nuestro creador, tú que eres nuestro Padre celestial, tú que nos formaste en el vientre de nuestra madre, tú que nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, tú que tienes planes de bien para nuestra vida, tú sabes lo que nosotros necesitamos. Y por eso hoy te pedimos
que nos des lo que necesitamos, que tú conoces lo que necesitamos en esta temporada, que tú conoces que va a ser lo mejor para nosotros en un trabajo, en un negocio, en una relación amorosa, Señor, en un ministerio. Tú sabes, Señor, tú conoces qué es lo que mejor nosotros necesitamos en esta temporada. Y por eso te pedimos, Señor, te pedimos que tú nos des lo que necesitamos. Señor, no queremos ser como los escribas, como los principales sacerdotes, que ellos no te aceptaron, ellos te rechazaron, ellos no querían conocer la verdad. Señor, la verdad nos hace libres. Nosotros sí conocemos, sí queremos conocer tu verdad. Nosotros sí queremos que nos enseñes tu verdad. Nosotros queremos caminar en tu verdad. Espíritu Santo de Dios, tú eres el Espíritu de verdad. Si en este momento hay confusión, hay engaño, hay mentira en nuestra vida, aun si hay engaño en nuestro corazón, te pedimos, Señor, que tú nos reveles la verdad, Espíritu Santo de Dios, que traigas tu verdad a nuestra vida, que no vivamos engañados por nuestro propio corazón o por nuestra propia mente. Te pedimos que nos reveles tu verdad, que podamos caminar en tu verdad, que podamos tener esa perspectiva del reino para entender las cosas, no solo desde un ambiente natural o de una perspectiva natural, sino también desde la perspectiva del reino. Cuando las cosas nos sucedan, cuando nos enfrentemos a circunstancias y a situaciones, que no las veamos solamente desde una perspectiva natural, sino que la podamos ver también desde un enfoque y de una perspectiva de reino y podamos entenderla desde la perspectiva de reino. Señor, ayúdanos a establecernos en tu rectitud y tu justicia. No queremos, Señor, ser injustos, no queremos caminar en iniquidad, no queremos caminar en pecado, no queremos, Señor, caminar en maldad. Queremos caminar en la justicia y la rectitud de tu reino. Ayúdanos, Señor, a ser justos. Ayúdanos a ser rectos delante de ti, Señor. Si hay alguna área en nuestra vida que necesita ser transformada, así como tú entraste al templo para poder transformar el templo en el plan y el propósito correcto que era ser casa de oración, así te pedimos nosotros, Señor, que entres a nuestra vida, que irrumpas, que transformes, que boicotees, que voltees, Señor, todo lo que tenga que ser volteado en nuestra vida para poder estar alineados a tu propósito, a tu plan y a tu voluntad, Señor, para poder ser el templo del Espíritu Santo, pero templos que de verdad reflejen tu naturaleza, tu gloria, tu carácter. Queremos ser esos templos santos para ti, Señor, y por eso te pedimos que obres en nuestra vida. Padre, no queremos ser como esa higuera, que de lejos se le veían las hojas, pero de cerca no tenía fruto. No queremos tener apariencia de piedad, queremos tener piedad. Queremos ser, Señor, íntegros delante de ti. Queremos de verdad mostrar tus frutos, el fruto del Espíritu Santo. Queremos de verdad llevar fruto y que ese fruto permanezca, Señor. Que no estemos dando fruto solo por temporadas o por momentos o por años. Queremos dar un fruto diario, Señor. Que nuestra vida refleje frutos de arrepentimiento, que nuestra vida refleje fruto del Espíritu Santo, que nuestra vida refleje el fruto de una relación contigo, Señor. Que podamos ser fructíferos para ti, pero también para otros. Porque así como lo dice tu palabra, que nos amemos los unos a los otros, que podamos dar fruto de amor a otros, Señor. Padre, ponnos el fuego, Señor, en nuestro corazón, avívanos para poder ser de bendición a otros, Señor, para poder predicarle a otros acerca de las buenas nuevas de salvación. Hay tantas personas necesitadas, hay tantas personas, Señor, que necesitan un encuentro contigo. Así que te damos gracias, Señor, por las oportunidades que tú nos vas a poner en esta semana, en este tiempo, para poder bendecir a otros con el carácter, con la naturaleza, con las buenas nuevas
de salvación, Señor, con tu carácter, con tu amor, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Señor, y te damos alabanza a ti que la mereces. Padre, yo te pido que bendigas a cada persona, que supla sus necesidades. Te pido que abras el entendimiento, que des dirección, que, que quites toda confusión y sobre todo, Señor, que se mantenga avivado el fuego, que se mantenga avivado el fuego, que se mantenga avivado el fuego de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.